La batalla de Arica, ingeniero Teodoro Elmore. Cuentan los historiadores de la defensa de Arica que cuando Bolognesi intentó hacer explotar personalmente las minas del Elmore, exclamó indignado traición por no haber dado fuego ninguna de ellas. El corresponsal de El Nacional de Lima en Arica da cuenta de este suceso en los términos siguientes. Bolognesi había organizado la resistencia en las alturas después de haber estado en lo bajo. En la ciudad, en el sitio donde se tenía el apartado para la explosión de las minas, había querido dar fuego a una, y luego a otra y a otra, sin que ninguna reventara hasta que, convencido de que no debía contarse con este medio de defensa, exclamó, perdido, estamos perdidos. Sin embargo, casi todos los historiadores chilenos de la Guerra del Pacífico afirman que el aparato estuvo, afirmación que se destruye por su base, con solo pensar que tal hubiese sucedido, habría tenido Bolognesi que bajar del morro al puerto, en uno de cuyos extremos queda aquel establecimiento de caridad, con solo objeto de presionar los botones del aparato dicho. Para realizar esta operación, de suya riesgosa y humanamente imposible de verificar en estos momentos, el héroe habría tenido además que abandonar su baluarte en las circunstancias que los invasores lo rodeaban, descender la ciudad, atravesar gran parte de ella y después nuevamente volver a su puesto de honor, en medio de la mortífera granizada de fuego. El mismo corresponsal de El Nacional se encarga de hacernos saber que Bolognesi había organizado la defensa en el Morro, después de haber estado en la casa de la calle Ayacucho. No obstante, pruebas tan concluyentes, Molinari nos cuenta de un sumario que instauró el fiscal militar don José Urrutia 2 o 3 días después del combate, en el que se hizo declarar a don Ricardo Walker, chileno, y a los paisanos Gerardo Ortra, al economista de la ambulancia ecónomo de la ambulancia Cayetano Peralta, el ciudadano don Eduardo Rodríguez Prieto, el capitán del tercero de línea don Leandro Fredes y el cabo primero don Emiliano Palma. Ninguno de los citados era ariqueño. El ecónomo Peralta y el cirujano Rodríguez eran de nacionalidad española, de manera que consideramos imparciales las declaraciones de estos testigos. Personas serias como estas no podrían declarar sobre asuntos que no les constaba. Ellos manifestaron que un capitán peruano de apellido Mendoza cometió la imprudencia temeraria, después de su retirada de las baterías del Este, de penetrar violentamente al hospital a pesar de la protesta del médico. Se introdujo armado con un rifle y comenzó a hacer fuego desde el techo a los soldados chilenos que ingresaban a la ciudad. Este exaltado patriota afirmó lo que contamos, pues después de la guerra residió en Arica. Trabajó como cigarrero en el establecimiento comercial de don José Berrios, ubicada en la calle Matriz, hoy bautizada por los chilenos como Baquedano. Algunos aseguran que efectivamente en un paraje próximo al hospital se instaló un aparato electrónico, igual al que emplea el ingeniero Elmore en Chacayuta, para hacer estallar las mismas que se colocan en el camino que se conduce de Arica a Azapa. Hacer ciertas las declaraciones de Rodrigo Prieto y Peralta, también se relacionan ellas con este polvorazo que no estalló, como tampoco ninguno de los colocados en las proximidades de las fortificaciones y en el recinto urbano de la ciudad. Lo dicho respecto a la decadente red de minas
Basta para probar que todas ellas conectaban con el aparato generador de electricidad que existía en el morro, sitio desde el cual se domina la ciudad y sus alrededores, y desde donde se podía hacer explotar el polvorazo que se hubiera deseado. Lo cierto, amigos lectores, es que aquella red de minas instaladas por el ingeniero Elmore y que hubieran significado la muerte de por lo menos 2000 soldados chilenos nunca funcionó. Ahora, ¿por qué no obedecieron los alambres eléctricos que comunicaban con las minas al impulso de la mano del coronel Bolognesi? Copiaremos lo que escribió en esos entonces don José Gustavo Rodríguez, corresponsal en campaña de El Nacional de Lima. Pregunta, ¿puede creerse, dice, que al lado de tanto héroe haya habido algún hombre, algún peruano que haya traicionado a su patria? Al lado de tanta gloria puede haber tanta vergüenza. Imposible. No lo creemos. No podemos creerlo. Nadie lo cree tampoco. Y, sin embargo, en Tacna se murmuraba con voz sorda, se nos ha traicionado. En Arica nos decían algunos que pudieron escapar descendiendo por la ladera y esconderse en las cuevas que hay al pie del morro. Nos vendieron. Teníamos una triple red de minas que no hubieran podido atravesar los chilenos sin reducirse a la mitad, a la tercera, a la décima parte. Tal vez hubiéramos tenido un segundo Tarapacá, pero las mechas han sido cortadas por una mano traidora y los sitios todos donde estaban esas minas fueron descubiertas. ¿Y quién puede haber sido el traidor? ¿Quién? Todas las sospechas recaen sobre el ingeniero y los chilenos lo dicen. El Mor. Pero ¿cómo este joven a quien hemos conocido bastante, a quien hemos creído un caballero, un patriota, habría sido capaz? Imposible. Sin embargo, el prefecto de Tacna, Lira, lo dice así en una comunicación pública en los periódicos de Valparaíso y Santiago. ¿Y cómo explicar ciertos hechos oscuros, bastante claros, sin embargo, para afirmar que hubo algo extraño que el tiempo se encargará de descifrar? Por su parte, el ingeniero Elmore negó indignado la especie de su traición, como se ve en el siguiente reportaje que le hizo un periodista chileno en su prisión en San Bernardo y que publicó El Ferrocarril de fecha 23 o 24 de junio de 1880 y del que tomamos la parte sustancial de lo manifestado, el deseo de saber. Pregunta, ¿dónde había sido hecho prisionero? El Mor contesta, yo fui tomado, dijo, antes de la batalla de Arica, por avanzadas de la caballería chilena. Había ido a reconocer ciertos lugares para levantar mis planos y de repente, sin poder huir, fui capturado y llevado a la presencia del coronel Pedro Lagos. El señor Lagos me recibió con mucha cortesía y me preguntó el objeto que me llevaba a reconocer los alrededores de Arica. Respondí que era el ingeniero en jefe de las puertas sitiadas. Entonces me hizo una serie de preguntas sobre las minas sin detallar sus colocaciones respectivas. Sin guiar al ejército, como se me imputa, se me atribuyen cosas que como hombre de honor no puedo aceptar, que como peruano y defensor de Arica rechazo con todo el valor y energía de mi alma. El coronel Lagos me puso en aprietos, no me coartó ni me empleó amenazas, me recibió con amabilidad. Las explicaciones en globo que le hice estaban muy lejos de entrañar los secretos de la defensa y de las minas de Arica. Pregunta, entonces, ¿usted fue el ingeniero que dirigió las construcciones de las minas que habían en Arica?
Respondió, sí, señor, gran parte de los planos y de la distribución era obra mía. Solo con el franco izquierdo no tomé una parte muy directa. Pregunta, ¿cuántas minas había en la plaza? Responde, en el flanco derecho 5 series, en el flanco izquierdo 7, en el centro 4. Cada serie constaba de 10 cargas, cada carga de 10 kilogramos de dinamita. En la ciudad habían varias distribuidas por secciones. Bajo el parque, frente a donde estuvo estacionado por largo tiempo el batallón Bulnes, existía una inmensa que cerraba 30 quintales de dinamita. Esta estaba destinada a hacer volar toda la ciudad. La sección de la defensa, principalmente dirigido por mí, fue el del Cerro Gordo. Pregunta, ¿el ejército chileno vaciló en marchar al saber que tenía sus plantas tantas minas? Respuesta, no, señor, por el contrario, avanzó con paso firme, sin dudar un solo segundo, con una audacia e intrepidez que lo hace alto honor. Pregunta, ¿es verdad que los nuestros cortaron los alambres? Responde el Mor, es completamente falso, no podía ser haberlo hecho. Tal era lo oculto que estaba a la seguridad de ellos. Era necesario que los chilenos hubiesen estado al cabo de 1000 secretos que ignoraban. Pregunta, ¿y por qué entonces no reventaron todas las minas? ¿Hubo por ventura una mano oculta que frustró el plan de defensa? ¿Acaso vaciló alguien? Responde el Mor, nada de eso. Si no estallaron fue por obra de la providencia. Antes de caer prisionero, era yo el encargado de hacer volar. Pero desde el momento en que tomó el enemigo, la cuestión cambió de aspecto. Mi segundo era un telegrafista que no estaba al corriente del manejo de las pilas, obra que corresponde a un ingeniero. Al partir había dejado los alambres de, de las pilas, los negativos y positivos fuera de lugar. Algunas series de minas debían estallar con el contacto de ciertos alambres, otras por el contacto de alambres diversos a las anteriores. Pues bien, mi segundo, quizás confundiéndose y no estando al cabo del manejo perfecto de los alambres, solo pudo hacer saltar algunas series que correspondían a las fortificaciones que volaron en 1000 pedazos al espacio. En esta la única razón para que el ejército chileno no hubiera pagado con la vida de los 2 tercios de sus soldados el asalto de la plaza. Si yo no caigo prisionero o si mi segundo, al cabo del secreto de las redes de alambres, a estas horas ustedes lamentarían la desaparición de toda la división que cayó sobre Arica. La suerte de Chile estuvo en un segundo de tiempo. Pregunta, ¿cree usted justo y legítimo en el derecho de la guerra, en las leyes del derecho internacional, hacer volar a los cielos masas de soldados sin pelear, sin haber caído como buenos en la lid después de honrosa lucha? Responde, terrible es el hecho, pero no le queda otro medio de defensa a un país extenuado. ¿Qué quería que hiciéramos? De nuevo pregunta el corresponsal. ¿Es cierto que usted fue enviado por el coronel Lagos a la plaza con el objeto de pedir una capitulación al coronel Bolognesi? Responde el Mor. Fui montado a hacer presente a mis compañeros la inútil efusión de sangre, inútil sacrificio de un puñado de valientes que honra el Perú y cuya sangre era muy preciosa. A este respecto, le haré algunas rectificaciones. Se ha dicho que yo tuve miedo en entrar a la plaza. Esta era una calumnia, lo mismo de aquella que se refiere a las minas. Yo estaba profundamente convencido de la inutilidad de la resistencia. Así, creí un deber de mi parte cooperar en la medida de mi esfuerzo para evitar la inútil efusión de sangre. Por eso, fui a hablar a mis queridos e infortunados compañeros.
¿Miedo? ¿Por qué? ¿Acaso no tenía mi conciencia libre como el sol? ¿Acaso no iba a caer en brazos de nobles amigos, de hermano, de compañeros de armas, de dolor, de infortunio, de amarguras? Ah, la calumnia es sorda como la herida de un puñal y sangrienta como el chaca. Pregunta, ¿es cierto que fue usted obligado a marchar a la vanguardia de nuestro ejército para volar el primero en caso estallasen las minas? Respuesta del Mor. Al principio se me había ordenado marchar delante de las divisiones de ataque, pero después que el coronel Lagos vio que volví de la misión que me había encargado, me dijo que quedaba en libertad. Al proceder del ingeniero Elmore deja muchas dudas. La red de minas no funcionaron. El día de la batalla de Arica fueron desactivadas. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué?